agradecido porque estén aquí con nosotros, agradecido por la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial, para poder estar aquí con ustedes y platicar un poquito acerca de lo que es la experiencia de la cirugía de endarterectomía pulmonar, que como nos habían mencionado, es la única modalidad de tratamiento en los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4 de clasificación de NISA. Entonces, es de lo que vamos a estar platicando en esta mañana un poquito, de la experiencia, de lo que es esta cirugía y de los resultados que hemos ido obteniendo aquí en el Instituto Nacional de Cardiología como centro de referencia y como centro de atención a pacientes con este tipo de hipertensión pulmonar específica. Ya tengo aquí algunos años de haber terminado la carrera de medicina. Hice la especialidad después de cirugía general en el Hospital Español de México y posteriormente vine aquí al Instituto Nacional de Cardiología a hacer una alta especialidad en cirugía cardíaca. Terminé hace 24 años mi especialidad, mi subespecialidad, y he estado involucrado en el tratamiento de atención de pacientes con cardiopatías congénitas, niños con problemas cardíacos, y la resolución de estos a través de cirugía, y también en la cirugía de cardiopatías adquiridas o de adulto, básicamente. Tuve la oportunidad de participar en el programa de hipertensión pulmonar del instituto. No es algo nuevo dentro de nuestra institución, ya hace algún tiempo empezó a caminar y ahorita vamos a platicar un poquito de cómo fue desarrollándose la experiencia dentro del instituto. Bueno, como introducción, básicamente esto pues todos lo sabemos, la hipertensión arterial pulmonar tromboembólica crónica es una condición severa y esta condición afecta considerablemente la calidad de vida de los pacientes que la portan, pudiendo evolucionar rápidamente a alteraciones no directamente del pulmón, o sea, es decir, obviamente el pulmón se afecta, pero hay otros órganos que se pueden afectar y principalmente pues es el corazón, sobre todo el lado derecho del corazón, quien aporta sangre a la circulación pulmonar. Las consecuencias de esto pues generalmente pueden ser fatales porque la hipertensión crónica hace disfunción ventricular derecha y falla cardíaca y eso pues conlleva a una condición muy negativa a largo plazo. La hipertensión pulmonar sigue siendo un reto, ¿no? Hay muchos mitos y hay mucho desconocimiento de la enfermedad. El diagnóstico y el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar sigue siendo en nuestro país y en general en el mundo un reto para quienes nos toca enfrentarlo. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión pulmonar del grupo 4? Estos pacientes que tienen hipertensión secundaria a trombos, pues el tratamiento actualmente es la tromboendarterectomía. Esta ha demostrado que es un tratamiento, el único tratamiento que puede lograr la curación de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Este tipo de cirugía se considera apropiada para un porcentaje muy alto de los pacientes que son portadores de este tipo de enfermedad. No deja de ser una cirugía muy compleja, que tiene también sus riesgos, pero el riesgo es mucho más accesible, este riesgo de enfrentar la cirugía, que la evolución que pueden presentar los pacientes a mediano o largo plazo. En general, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, como mencionábamos, sigue siendo muy desconocida, infradiagnosticada. Dentro del grupo médico inclusive puede haber personas que no tienen mucho conocimiento de este tipo de enfermedad, de tal manera que puede pasar desapercibida o la forma de manejarla o tratarla no puede ser, probablemente no esté bien encaminada. Como mencionamos, el tratamiento de la elección de este tipo de hipertensión pues es la tromboendarterectomía. Hay algunos centros en el mundo donde se desarrolla el tratamiento de este tipo de pacientes con hipertensión de este tipo. Como mencionábamos, de acuerdo a la clasificación de NISA, que se realizó en el 2013, pues tenemos 5 grupos de pacientes con hipertensión pulmonar, con diferentes causas y diferente tipo de evolución. Nosotros nos enfocamos principalmente, o de hecho, a los pacientes del grupo 4,
que son los pacientes que son portadores de trombos dentro de la circulación pulmonar. Pero como mencionaba, bueno, hay mucho desconocimiento de esta enfermedad y la forma en la cual la tratamos. ¿Qué es habitualmente nosotros en medicina pues comparamos lo que son las enfermedades, lo que sucede, las características de esas enfermedades y los pacientes con lo que sucede en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos? En los Estados Unidos se realizan aproximadamente 0.9 cirugías por millón de habitantes. Estamos hablando de una población de más de 300 millones de habitantes, mientras que en otros países, sobre todo en la Comunidad Europea, se calcula que alrededor de se realizan 1.7 cirugías por millón de habitantes. Esto es más o menos lo que ellos reportan. Mencionado sobre los países europeos, por ejemplo, si tomamos dos ejemplos como es el de Reino Unido o el de España, vemos que el año pasado se realizaron 173 cirugías de este tipo, lo cual corresponde al 60% de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y el caso de España, en el mismo periodo se realizaron 33 cirugías, que es el 28.7% de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. De tal manera que en una población más o menos semejante, como es la población europea o de la Comunidad Europea, podemos ver que hay grandes diferencias en porcentajes de tratamiento. Mientras en el Reino Unido encontramos que alrededor del 60% de los pacientes con estas características de enfermedad se pueden llegar a una cirugía de resolución, tan solo el 28.7% se hace en España, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro país? Desgraciadamente en nuestro país no tenemos un registro, no sabemos bien a bien cómo se manifiesta esta enfermedad, porque generalmente no tenemos registros. Este tipo de cirugía se puede hacer, es muy compleja, pero hay maneras de hacerla y es muy complejo. Un paciente que llega a una cirugía de este tipo tiene que pasar por una selección muy especial para determinar si se va a beneficiar con este tipo de cirugía o es imposible, o en qué etapa de su enfermedad se encuentra, si podemos ayudar o no se puede hacer la cirugía. No tenemos este registro, de hecho el Instituto Nacional de Cardiología es el único centro que actúa con un protocolo como tal, es un hospital de concentración a nivel nacional y es donde tenemos pues un poquito más de experiencia en el tratamiento de este tipo de pacientes. Se puede haber hecho alguna tromboendarterectomía en algún otro sitio, pero no hay, digamos, como un registro que haga un seguimiento de este tipo de pacientes, la indicación, el manejo y la resolución del mismo. De tal manera que tenemos un desconocimiento muy grande de esta enfermedad y de la forma de tratarlo todavía dentro de nuestro país. Por ejemplo, en agosto del 2018, agosto del 2019, habíamos hecho 13 cirugías de tromboendarterectomía pulmonar. Para una población de más de 130 millones, estamos hablando del 0,0001% de cirugías por persona, por habitantes en nuestro país. Es decir, es una cantidad muy baja, ¿sí? Y mucho tiene que ver porque no tenemos centros desarrollados para la atención de estos pacientes, pero también tiene mucho que ver por el desconocimiento que se tiene de la enfermedad aún, ¿sí? Para permitir que nuestros pacientes que son portadores de hipertensión tromboembólica pulmonar crónica puedan llegar a un tratamiento de resolución. La tromboendarterectomía pulmonar no es algo nuevo, es un procedimiento, una técnica de tratamiento que se desarrolló desde la década de los 70s. De hecho, en los Estados Unidos, la doctora Nina Braunwald realizó la primera cirugía con éxito de una tromboendarterectomía pulmonar. Estamos hablando de hace pues, prácticamente más de 50 años. ¿Sí? Esto lo hizo en la Universidad de California en San Diego, digamos que es la pionera del desarrollo de este tipo de procedimientos quirúrgicos. Y las características del paciente que la doctora Braunwald operó, era un paciente de 67 años, el abordaje quirúrgico que hizo no es como lo hacemos actualmente, pero fue muy importante porque fue el inicio del tratamiento quirúrgico de este tipo de enfermedades, dio pie para que empezáramos a desarrollar los procedimientos quirúrgicos suficientes y necesarios para poder resolver como actualmente lo hacemos este tipo de enfermedad.
Ella utilizó un procedimiento de circulación extracorpórea, fue unilateral la tromboendarterectomía, es decir, solo un lado o en solo un pulmón. ¿Qué es lo que sucedió después ahí mismo en la Universidad de California en San Diego? Pues hubo otros cirujanos que continuaron el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar y los siguientes años ellos reportaron 187 casos aquí mismo en la universidad, y aquí se empiezan a hacer variaciones al tratamiento quirúrgico para tratar de mejorar el resultado de la cirugía. Por ejemplo, de hacer una toracotomía, que es una incisión a través del tórax, a uno de los costados, se empezó a hacer una esternotomía medial longitudinal, que es un abordaje a través del centro del pecho, porque esa es la forma más directa de llegar hacia la zona del corazón y de donde salen las arterias principales que le dan sangre a nuestros pulmones, de tal manera que esto facilita mucho más el tratamiento de los pacientes con este tipo de enfermedad. También se hicieron otros procedimientos que ayudan a tener mejores resultados para este tipo de cirugía, como cual se hace un paro circulatorio total y hacemos un descenso de temperatura del paciente durante el procedimiento quirúrgico, lo cual nos permite mantener vivos los tejidos de nuestro cuerpo y llega un punto en el cual tenemos que detener la circulación, porque la circulación retrógrada que fluye a través de los pulmones muchas veces no nos deja ver el trombo y las estructuras, por eso necesitamos detener la circulación durante algunos momentos para poder ir separando los trombos que están adheridos hacia las paredes de los pulmones, de las arterias pulmonares, y poder quitarlos. Esto es un proceso complejo y que debemos de tener mucho cuidado durante el procedimiento quirúrgico, y es algo de lo que lo hace muy sui generis este tipo de procedimientos. Desde entonces, ahí en la Universidad de California en San Diego, pues ha crecido importantemente el programa. De hecho, es actualmente uno de los centros de referencia a nivel mundial más grandes, donde se hacen más cirugías de este tipo en todo el mundo. Después apareció el doctor Jamieson. Él también es uno de los pioneros en la cirugía de tromboendarterectomía pulmonar. Hizo una descripción mucho más detallada para el procedimiento quirúrgico, que nos ayude, y actualmente es vigente, lo hacemos, tomamos muchas referencias que el doctor Jamieson empezó a desarrollar hace algunas décadas y son con las que actualmente hacemos el tratamiento quirúrgico. Inclusive el doctor Jamieson hizo el diseño de algún instrumental específico que utilizamos durante este tipo de cirugía, porque la forma de abordarlo es demasiado complejo y habitualmente no se hace con ciertos instrumentales convencionales para cirugía de corazón. Esto es más o menos, pues digamos, un algoritmo rápido de qué pacientes van a ir pueden ir a tratamiento quirúrgico. Se tiene que hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, debe de cubrir ciertas características el paciente. Hablamos, por ejemplo, de hipertensión pulmonar, ¿no? Cierto límite de hipertensión pulmonar, resistencias vasculares pulmonares, que esa es la cantidad de presión que se ejerce durante los pulmones en la circulación, y hay ciertos límites que nos han enseñado que debemos de respetar, y hay otros que ya sobresale ese límite y que el tratamiento quirúrgico no va a ser el esperado. Entonces tenemos otras metodologías de tratamiento. Hay veces que el paciente va a un procedimiento de hemodinamia donde se coloca un stent para disminuir la presión, o lleva tratamientos médicos que ayudan a disminuir un poco la presión de manera crónica, y se vuelven a evaluar los pacientes posteriormente para ver si las resistencias vasculares pulmonares disminuyeron, y entra dentro de nuestro protocolo de atención para obtener mejores resultados. No es en automático un paciente que tiene tromboembolia pulmonar crónica que tenga que ir a cirugía, sino tiene que ser perfectamente seleccionado para pues obtener los mejores resultados. De tal manera que pues tenemos esta vía que comentaba de estudio, se hace la evaluación por un equipo de expertos en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Si es operable, pues es llevado a un procedimiento quirúrgico de endarterectomía pulmonar, y si sale de las características que requerimos,
pues lo consideramos en ese momento inoperable y, como menciono, se puede ir a otra modalidad de tratamiento. Dentro de los criterios para poder llevar un paciente a cirugía de tromboendarterectomía pulmonar, pues tenemos varios. Básicamente podríamos hablar de estos que son, digamos, los principales. Si el paciente tiene una clase funcional 3 o 4, de acuerdo a una clasificación internacional que es la que se realizó a través de la New York Heart Association, nos habla de una clase funcional 3 o 4. Eso quiere decir, son 4 niveles. El nivel 1 es una persona que tiene una capacidad funcional normal, hace, digamos, cualquier tipo de actividad acorde con su edad. Y el nivel 4 es una persona que se encuentra completamente limitada a hacer actividad física. Obviamente el 1 y el 3 son intermedios, pero una persona que se considera que se encuentra en una clase funcional 3 o 4, pues es una persona que tiene un deterioro de su función normal de vida, ¿sí? Es una limitación para poder hacer una actividad normal. Hablábamos de las resistencias vasculares pulmonares. Nosotros normalmente utilizamos pues ciertos límites de niveles de hipertensión pulmonar, pero también hablamos de que si una persona con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tiene más de 300 DINAs de resistencias pulmonares, pues es una persona que posiblemente pues sea candidata a entrar a este programa de cirugía. Otro es las lesiones tromboembólicas que sean accesibles desde el punto de vista quirúrgico, y ahorita vamos a hablar un poquito de la distribución de los coágulos dentro de la circulación de los pulmones. Eso también es una de las características que debemos de entender y ver dentro del desarrollo del estudio de los pacientes que van a ir hacia cirugía de tromboendarterectomía. La ausencia de otras comorbilidades graves. Como mencionaba usted, esta es una enfermedad que genera complicaciones graves al paciente. Entonces, pues, pacientes en una condición ya límite, es difícil llevar a este tipo de cirugía, o los resultados no serían los ideales. ¿Cuál es el objetivo primordial de este tipo de cirugía? Pues entrar, buscar y remover la mayor cantidad de material obstructivo dentro de las arterias pulmonares y todas sus ramas. Las ramas de la circulación de nuestros pulmones son como un árbol, ¿no? Salen ramas que son más grandes y conforme se van alejando de un tronco principal, se van haciendo ramas más pequeñas, se van alejando de ese tronco y se hace una gran red de circulación. Y eso es importante, pues tratar de entrar y buscar remover la mayor cantidad de trombo, el objetivo sería pues al menos reducir la cantidad de trombo, no menos del 50%, ¿no? Es, digamos, el objetivo. Hay otros que son muy particulares. Hablamos de diferentes características que son hemodinámicas, es decir, de acuerdo a la funcionalidad del paciente. Hay otras respiratorias, y para nosotros en cirugía, desde el punto de vista anatómico, son consideraciones que debemos de tener mucho en cuenta. Por ejemplo, las características hemodinámicas, pues lo que buscamos es aminorar los efectos de la hipertensión pulmonar, sobre todo en el ventrículo derecho. Una vez que hay una gran cantidad de trombos dentro de las arterias, sube la presión, y el ventrículo derecho, quien es el que le manda la sangre a los pulmones, pues obviamente siempre tiene que trabajar contra una resistencia. Y el ventrículo derecho tiene cambios, ¿no? El corazón se adapta, pero llega un punto límite en el cual ya no puede seguir trabajando, y entonces es cuando empezamos a hacer problemas de falla cardíaca. De tal manera que, como mencionaba, pues lo que tratamos de hacer es disminuir los efectos de la hipertensión sobre el corazón del lado derecho, y de esta manera prevenir la falla del corazón. Desde el punto de vista respiratorio, lo que buscamos es obviamente mejorar la eficacia y la eficacia ventilatoria. Cuando nosotros liberamos estos espacios que están ocupados por trombos, pues hoy hay una mejor circulación, y esto produce una mejor difusión de oxígeno a través del mecanismo normal de ventilación que tenemos en nuestro cuerpo. De tal manera que pues al quitar estos trombos se mejora toda esta circulación y se mejora también la forma de oxigenar de nuestro cuerpo. Y mencionaba las características anatómicas. Nosotros lo que buscamos es evitar la extensión retrógrada, es decir, que se sigan formando todavía más trombos sobre los que ya existen y siga ocupando más cantidad de
de espacio de las arterias de nuestros pulmones. Entonces, en eso está enfocada la cirugía. También se hizo una clasificación anatómica de acuerdo a las lesiones, ¿no? El grupo de expertos que fue liderado en ese momento por médicos de la Universidad de California en San Diego, hablaban sobre 4 características diferentes anatómicas de la forma en la cual se pueden encontrar los trombos en los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Son estos 4, ¿no? Nos habla, por ejemplo, en el primer punto de una enfermedad caracterizada por la localización central del trombo. Esto es alrededor del 30% de los pacientes tienen esta característica. Eso quiere decir que de ese árbol, la mayor cantidad de trombos se encuentran en esas 2 ramas principales, que son las más grandes, la rama derecha y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Después tenemos a los pacientes que presentan engrosamiento de la capa íntima del retículo fibroso de la rama derecha o izquierda de la arteria pulmonar. Puede ser unilateral, no es lo más común, casi siempre o la mayoría de las veces tiende a ser de los 2 lados, es decir, las 2 ramas, rama derecha y rama izquierda. Y este grupo de pacientes es alrededor del 60% de nuestros casos, ¿sí? Entonces estamos hablando alrededor del 60 al 30, ya estamos ahí en el 90. El grupo 3, de acuerdo a esta clasificación anatómica, nos habla de una limitada vasculatura segmentaria o ramas subsegmentarias. Estas ramas son ramas más pequeñas que están más alejadas de ese tronco principal, ¿sí? Están más lejanas, son más chiquitas y entonces son un poco más difíciles de acceder para poder quitar los trombos. El porcentaje también es muy bajo y finalmente el grado más complejo comprende la vasculatura periférica y esto pues es muy difícil acceder quirúrgicamente porque estamos hablando de vasos muy pequeños, milimétricos, que están sobre todo en los espacios más distales de nuestros pulmones y es muy difícil acceder a ellos. La selección de un paciente para que vaya a cirugía es subjetiva. Actualmente lo que buscamos es que un grupo de expertos que trabajan en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes tengamos una selección adecuada para saber quién le puede ir bien o quién puede llegar a tener complicaciones, quién mejor va a un tratamiento médico o otra de las alternativas de tratamiento. Obviamente nosotros tomamos en consideración la gravedad de la enfermedad y de los síntomas del paciente que tiene hipertensión pulmonar para decidir si va a cirugía. La gravedad de la hipertensión, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Si las resistencias vasculares son altas, la hipertensión pulmonar también, si el paciente ya está en alguno de los diferentes grados de disfunción del corazón del lado derecho, si anatómicamente podemos acceder a los trombos para poder retirarlos, la correlación de hipertensión con el grado de obstrucción, si hay algunas otras enfermedades aledañas a la misma enfermedad tromboembólica crónica, la existencia de cualquier desafío técnico, ¿no? Si es difícil acceder al procedimiento de circulación extracorpórea que nos puede llevar a poder entrar a la circulación pulmonar para retirar los trombos. Si hay algún problema con esto, pues entonces obviamente saldría el protocolo de tratamiento en este caso. Siempre tener en consideración una buena evaluación de riesgo y beneficio. Todo esto basado en la experiencia del grupo, las decisiones que se tomen en conjunto y ponemos en una balanza el beneficio y el riesgo para el paciente. Si el riesgo es excesivo, pues entonces buscamos otra modalidad, ¿sí? Si el riesgo es mucho mejor que el beneficio es mejor que el riesgo, obviamente, pues entonces sugerimos la realización de este tipo de procedimientos. Siempre hablamos en medicina de esto, ¿no? El trabajo en equipo. Esta es clásica, ¿no? Yo no soy el único que interviene en esto. Todas las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos en esta cirugía van basadas en tratamiento en equipo. ¿Qué es lo que buscamos? Pues tratar de evitar esto, ¿no? Que las cosas no resulten como uno quisiera que sean o que no funcionen correctamente. Y así cuando las cosas salen bien, pues todos también lo podemos festejar y sentirnos orgullosos de la forma en la que tratamos a nuestros pacientes y la solución del problema que tenía. Mencionaba que este es un trabajo en equipo, obviamente pues es un procedimiento quirúrgico complejo, pero no solamente intervenimos un grupo de cirujanos, sino
son decisiones que se toman en diferentes áreas en las cuales se hace la evaluación del paciente que va a llegar a este tipo de cirugía. El área cardiológica, el área de terapia intensiva, cardioneumo, en nuestro hospital tenemos un área de cardioneumología, tenemos también las áreas de hemodinamia, obviamente en la parte quirúrgica interviene pues, la parte de anestesia, tenemos asistencia ventricular, que esto es un apoyo que tenemos para poder mantener pacientes y que lo vamos a platicar brevemente más adelante, y también obviamente todas las áreas de diagnóstico previo a la llegada de un paciente a cirugía. Entonces es un grupo multidisciplinario muy grande en el cual cae la responsabilidad de ofrecerle la alternativa de tratamiento quirúrgico o no a un paciente con hipertensión tromboembólica crónica. Esto es muy importante, siempre en todo obviamente, debe de haber una curva de aprendizaje. Para el tratamiento de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica ha sido muy importante y basamos obviamente toda la experiencia que se ha venido desarrollando en las décadas anteriores en otros sitios y lo que en nuestra institución hemos estado haciendo ya hace algunos años también. De tal manera que hemos ido mejorando, ¿no?, la experiencia que tenemos en el manejo de este tipo de pacientes y la curva de aprendizaje nos ha llevado a tener obviamente mucho mejores resultados. Como mencionamos, desde el punto de vista quirúrgico, lo que buscamos es extraer la mayor cantidad de trombo. Entre más trombos podemos sacar, la circulación va a mejorar mayormente. En eso se basa la cirugía. Aquí podemos ver un trombo. Los trombos, de acuerdo al tiempo que se encuentran en nuestro cuerpo, pueden tener diferentes características. Básicamente tenemos tres: los trombos que son agudos, que tienen una consistencia gelatinosa, que inclusive se pueden desprender fácilmente. Eso habla de un trombo que se está formando, se desarrolló en un tiempo corto. Un trombo que es un poco más antiguo, estamos hablando probablemente de días o semanas, empieza a tener una consistencia un poco más firme, de mayor firmeza. Y finalmente los trombos más crónicos, que generalmente son trombos que ya tienen más de 4 semanas o por ahí adelante de 4 semanas, tienden a ser, como lo vemos de esta forma, ¿no? Se adhieren firmemente a las paredes de las arterias, al endotelio, que es la pared interna de las arterias de nuestro cuerpo, en este caso de las arterias pulmonares, y son ligosos, son como ligas que están muy adheridas a las paredes. Esta es una foto de un trombo muy crónico. Y como podemos ver, pues hablaba yo de las arterias de nuestro cuerpo, pues salen de un tronco hacia una rama más grande, que a su vez va dando otras ramas más pequeñas, pero conforme se aleja de ese tronco se van haciendo más pequeñas. En la cirugía tenemos 4 principios básicos para saber si fue exitoso el procedimiento quirúrgico que estamos haciendo. El primero es que la endarterectomía pulmonar debe ser bilateral, y el mejor abordaje para llegar a las 2 ramas, es decir, las 2 ramas de las arterias pulmonares, tiene que ser a través de la esternotomía, es decir, entrar a través de aquí del pecho, donde se encuentra el corazón y donde están las arterias principales, y que nos dé oportunidad de llegar a las demás arterias de la circulación pulmonar. 2, la visualización para poder hacer esta cirugía debe ser perfecta. Esto es esencial, porque si nosotros no vemos lo que estamos haciendo, pues obviamente no vamos a tener buenos resultados, no vamos a saber si estamos haciendo correctamente esta cirugía o si vamos a dejar mucha carga de trombo todavía, y no vamos a cumplir con una de las características que tiene diseñada esta cirugía, que es tratar de retirar al menos el 50% de los trombos de la circulación pulmonar. De tal manera, para poder tener una visualización perfecta, usamos un procedimiento que le llamamos de bypass cardiopulmonar. Usamos una máquina que se llama bomba de circulación extracorpórea. Esta máquina está dentro del quirófano y nos permite circular la sangre a la máquina. La máquina tiene un oxigenador que es como si fuera un alveolo gigante, en el cual la sangre pasa, tiene una fuente de oxígeno, y está inyectando oxígeno a la sangre, y regresamos al cuerpo, a nuestro cuerpo, con una cánula en una posición en la arteria aorta, que es la arteria más grande de nuestro cuerpo, con sangre oxigenada para que nuestro cuerpo siga viviendo durante el procedimiento de circulación extracorpórea. Hay muchos mitos alrededor de la cirugía cardíaca y cardiopulmonar, como en este caso.
Uno de esos, seguramente lo han escuchado, es que cuando te operan del corazón te vas a morir un rato. Eso es mentira. Es un mito. ¿Por qué? Pues porque esta máquina hace la función de nuestro corazón y del pulmón durante el tiempo que nosotros hacemos el descenso de temperatura. Si hay un punto en el cual tenemos que detener la máquina y no hay circulación, pero estamos en una temperatura tan baja que el consumo de oxígeno no es tan alto y eso nos permite hacer este procedimiento, sí, lo más rápido posible para nuevamente volver a restablecer el flujo sanguíneo y que se vuelva a normalizar la función de nuestro cuerpo. De tal manera que tenemos que bajar la temperatura entre 20 y 17 grados más o menos, ¿sí? Se hace un proceso de descenso de temperatura paulatino para llegar a esta temperatura y poder detener con seguridad esa máquina un momento en lo que nosotros podemos entrar para retirar los trombos. Otro punto importante para nosotros como cirujanos es identificar el plano de disección correcto. Esto es crucial porque si no tenemos la experiencia y el conocimiento, lo que podemos hacer es romper el endotelio, que es la capa interna de las arterias, dañarlo y generar complicaciones también. O si no lo identificamos correctamente, también podemos dejar una capa muy grande de trombo dentro de las arterias y esta cirugía no tendría el efecto que nosotros estamos buscando de mejoría. Y pues esto es lo que uno siempre quisiera, ¿no? Una endarterectomía completa, ¿no? Sacar todos los trombos. Pues tratamos de enfocarnos en esta situación. ¿Por qué? Pues porque eso le va a dar una mejor recuperación a nuestros pacientes, en eso está enfocada, ¿no? Aquí en el Instituto Nacional de Cardiología, pues en el Departamento de Cirugía Cardiovascular, en particular ya hablando directamente de la cirugía, mencionaba yo que somos un equipo grande. Dentro del quirófano también tenemos un equipo grande de tratamiento de estos pacientes. No es la acción de una sola persona. De hecho, en la cirugía hay otros 2 cirujanos o 3 cirujanos apoyando al cirujano que es responsable de la cirugía. Sí, hay un equipo de anestesia, donde al menos hay 2 anestesiólogos durante el procedimiento. Hay un experto en el manejo de la bomba de circulación extracorpórea, ¿sí? Que está manejando esta máquina para que la circulación a través de nuestro cuerpo se mantenga, para poder llevar al paciente a hipotermia y volver a subir la temperatura como debe de ser. Sí, hay obviamente enfermeras, hay mucha gente que participa no solamente por fuera del quirófano, sino también dentro del área hospitalaria. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido aquí en el Instituto Nacional de Cardiología? Como mencionaba, no es algo nuevo. De hecho, a finales de la década de los 80s, pues se empezó a hacer el programa de hipertensión pulmonar en nuestros pacientes. Obviamente fue el inicio de esta curva de aprendizaje, ¿no? Se empezó a conocer cómo llegaban los pacientes, cómo se atendían, pues obviamente con la experiencia que se ha obtenido en otras partes del mundo, también la fuimos utilizando. Entonces esto lo menciono como esta parte de la curva de aprendizaje. Más o menos hubo una época en la cual pues, se disminuyeron los tratamientos quirúrgicos porque los resultados no eran los óptimos, ¿no? Esta curva de aprendizaje fue difícil, se tuvo que ir aprendiendo en base a ello. Después viene esta segunda etapa, que fue una reevaluación del programa para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, digamos más o menos entre el 2012 al 2017. En este punto se tomó la decisión de acudir a la Universidad de San Diego en California y tomar cierta experiencia de lo que ellos ya estaban haciendo. Entonces fue un equipo de médicos del instituto, dentro de los cuales había un cirujano cardiovascular, había un anestesiólogo cardiovascular, una persona de terapia intensiva y una persona del área de cardioneumología. De tal manera que esto nos ayudó a formar un protocolo de atención a los pacientes con hipertensión pulmonar, que es muy semejante a lo que se hace en la Universidad de California en San Diego, obviamente con las características particulares de nuestro hospital, de nuestra población, ¿sí? Adaptado a nuestro país, y fue como se empezó a trabajar en esta segunda etapa. Finalmente, la siguiente etapa, la tercera etapa, que fue a partir del 2018,
donde se realizó ya pues, un proyecto más sólido, con mejores resultados, ¿sí? Con resultados más firmes, digamos. Hubo un cambio de estafeta del grupo de cirugía. A partir de ahí es que me corresponde ya pues, participar directamente con el tratamiento quirúrgico de los pacientes con hipertensión pulmonar. Habemos actualmente 2 cirujanos encargados de este tipo de procedimientos, que es el doctor Iván Hernández y su servidor, que hacemos este tipo de procedimientos. Pero obviamente no podíamos haber llegado a este punto sin todo lo que empezó desde finales de la década de los 80, ¿no? Esa experiencia que se fue tomando, lo que se hizo y la reevaluación, la formación de este protocolo que nos ha llevado a tener mucho mejores resultados. Mencionaba yo que no es algo nuevo. Aquí, por ejemplo, vemos algunos reportes de este grupo de trabajo de hipertensión pulmonar. Son artículos que se publicaron de la experiencia que se iba teniendo aquí en el Instituto Nacional de Cardiología con pacientes con hipertensión pulmonar. Aquí vemos esta otra publicación. Este es el reporte de los primeros 4 pacientes operados de tromboendarterectomía pulmonar aquí en el Instituto Nacional, publicados en la revista de archivos de aquí del Instituto. De estos 4 pacientes que se operaron inicialmente, bueno, uno desgraciadamente falleció. Los 3 restantes tuvieron una buena evolución, ¿no? y mejoría en cuanto a su enfermedad. No fue el único sitio donde se empezó a desarrollar el tratamiento de pacientes con hipertensión tromboembólica crónica. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, un grupo de médicos iniciaron también a desarrollar estos procedimientos de tromboendarterectomía pulmonar. En el 96 al 2006 se publicó la experiencia de la operación de 13 pacientes que fueron llevados a tromboendarterectomía pulmonar. El programa se detuvo, no continuó ahí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Actualmente como programa es el único aquí en el Instituto Nacional de Cardiología que se mantiene y se ha incrementado el manejo de los pacientes. Se ha tratado de avanzar más, ¿no? No es una situación única del instituto, no buscamos ser el único centro del país. Lo ideal sería que hubiera otros centros con experiencia que tengan buenos resultados en el tratamiento de los pacientes. Se está tratando de avanzar en esto. Hay un grupo interinstitucional de especialistas en hipertensión pulmonar. Aquí la parte del Instituto Nacional de Cardiología, la doctora Nayeli Zayas, que es la jefa del área de cardioneumo de nuestro instituto, es quien está coordinando este esfuerzo. Y hay otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Central Militar, el Hospital Regional del Seguro Social en Monterrey, Centro Médico 20 de Noviembre, ¿no? Secretaría de Marina. Entonces estamos tratando de abrir la experiencia que hemos logrado desarrollar aquí en el instituto con otras instituciones para formar, lo ideal sería centros de atención para pacientes con este tipo de problemas. Esto son unas tablas en las cuales vemos algunas características de los grupos de pacientes que hemos atendido. Por ejemplo, entre la edad de los pacientes es entre 49, alrededor de 49 años, más o menos 17, es más o menos la edad de los pacientes. La clase funcional en la que se encuentran, las resistencias pulmonares, esto para nosotros todo es muy importante porque pues, son lo que buscamos nosotros mejorar en cuanto a la cirugía. Las variables hemodinámicas son muy importantes, las resistencias vasculares, índice cardíaco, la presión pulmonar capilar, todo esto son cosas que nosotros tomamos en consideración antes de llevar a un paciente a cirugía y obviamente en el postoperatorio inmediato y se va evaluando también posterior a la cirugía. Hablábamos de, esto ya lo había comentado, ¿no? Las características de los pacientes, el diagrama breve para la identificación del paciente, si va a cirugía o no. Estas son las guías. Nosotros en medicina hay unas guías internacionales que tomamos en consideración, son opinión de expertos, un grupo de expertos a nivel mundial que se reúnen para dar, digamos, las guías, que son las sugerencias para el manejo de las enfermedades. Estas son las guías internacionales para el manejo de los pacientes con hipertensión tromboembólica crónica, para el cuándo sí y cuándo no debe de ir a una cirugía de este tipo.
Y obviamente nos basamos en esto, ¿no? Porque los resultados finalmente es la repetición de lo que uno hace, la publicación, ver la experiencia y corregir los problemas que se pudieran haber desarrollado en esto. Para que un paciente llegue a una cirugía de este tipo, pues obviamente pasa por un filtro enorme, ¿no? Se hace una evaluación clínica del paciente, se lleva a una serie muy grande de estudios que nos permitan hacer el diagnóstico de nuestros pacientes. Actualmente tenemos una tecnología afortunadamente muy desarrollada. En medicina todo va avanzando afortunadamente. No es lo mismo lo que se hacía hace más de 50 años. Se ha ido mejorando. La tecnología ha impactado en nuestra vida enormemente, ¿no? Afortunadamente. En medicina obviamente es una de las áreas que se ha desarrollado más y cirugía cardíaca también nos hemos visto beneficiados en esto. Todos estos estudios de imagen para nosotros son muy importantes porque en eso basamos nosotros la posibilidad de acceder a este tipo de cirugías. Nos basamos en las imágenes de los estudios que se hacen para poder diseñar y decir, voy a entrar, voy a hacer esto, podemos sacar o no podemos hacerlo. Entonces nosotros nos basamos en todas estas imágenes. Y son estudios que son muy grandes y afortunadamente pues cada vez han ido mejorando. Algunos como la gammagrafía, ¿no? Para identificar si existe o no tromboembolia pulmonar, y para nosotros también esto es muy importante, el cateterismo cardíaco derecho. ¿Por qué? Porque a través de él nosotros vamos a ver como si fuera un mapa la circulación de los pulmones. Se coloca el catéter a través del ventrículo derecho, pasa hacia la arteria pulmonar y ahí se dispara material de contraste. Este es un estudio en vivo, de tal manera que se hace inyección del material de contraste y aquí podemos nosotros ir identificando las diferentes ramas. La vasculatura pulmonar es enorme y tiene diferentes nombres por los segmentos en los que se encuentra y de acuerdo a eso nosotros diseñamos la cirugía, ¿no? Entonces nosotros vemos esto antes de una cirugía para saber dónde están los trombos, dónde vamos a buscar, nos enfocamos en ciertas zonas y también obviamente todo el perfil hemodinámico del paciente lo vemos a través de estos estudios. Por este tipo de estudios sabemos cuánto tiene presión pulmonar, las resistencias capilares, la presión capilar pulmonar, etcétera, etcétera. De tal manera que esto nos ayuda a poder decidir quién sí puede entrar a cirugía o no. Hablamos del estándar de oro en la cirugía cardíaca. Este es el objetivo principal, ya lo habíamos dicho, remover la mayor cantidad de material. Los efectos hemodinámicos. Y aquí quiero siempre resaltar esta parte que son los cambios o las características anatómicas, porque si no tenemos una característica anatómica correcta, pues es difícil hacer este tipo de cirugía. Esta es la clasificación que ya había mencionado, anatómica para saber cómo están los trombos. Y aquí podemos ver el primer grupo, la enfermedad, como mencionaba, que se encuentra el 30% de los pacientes con enfermedad de los troncos principales. Grupo 2, ¿sí? El 60% de los pacientes tienen esta disposición de los trombos. El 3, y como vemos de esta primera imagen donde se ven más grandes las arterias, que son los troncos principales, conforme vamos avanzando, se van haciendo más pequeños. Y esta es la parte, digamos, más compleja de la cirugía. Son las partes más periféricas, más alejadas de la circulación central, y estas son las más difíciles de abordar. ¿Sí? Las zonas donde nos cuesta más trabajo tratar de retirar los trombos. Aquí podemos ver más o menos las características del trombo. Esto que se ve más rojito es parte de un trombo más fresco, mientras que las partes más distales ya lo vemos más pálido, y es de una característica más densa, más fibrosa. Este es un trombo gigante que extrajimos, ese no lo encontré en ninguna clasificación, ¿no? Este es un paciente que tenía enormes trombos. Esta es la foto con mi mano y esta es la rama derecha y este es el trombo gigante que encontramos en la rama izquierda. Como podemos ver, aquí no hay pequeñas ramitas, ¿no? Básicamente eran trombos gigantes que se encontraban en las ramas principales dentro del pulmón. Los principios básicos, y hablábamos del equipo quirúrgico. Así como hay mucha gente antes de entrar a la cirugía, pues yo no quiero dejar de mencionar a toda la gente que participa dentro de una cirugía de corazón, pulmón, como es la tromboendarterectomía pulmonar, y tan importante es el anestesiólogo como la enfermera instrumentista, la perfusionista,
el equipo de cirujanos que participamos en la misma. Son cirugías muy largas, como mencioné, son cirugías muy complejas. Una cirugía de este tipo dura alrededor de 8 horas, más o menos desde que entra el paciente hasta que terminamos. Es un proceso diferente al que hacemos en otro tipo de cirugía de corazón, porque como les dije previamente, hacemos un descenso de temperatura y ese descenso de temperatura tiene que ser paulatino, no bajamos inmediatamente. La temperatura tiene que ir regulado lentamente y el calentamiento nuevamente hasta llevarlo a la temperatura normal tiene que ser muy lento. Si nosotros lo hacemos demasiado rápido, el calentamiento y el enfriamiento, podemos tener el riesgo de generar lesiones en los tejidos de nuestro cuerpo, principalmente en el sistema nervioso. Entonces, una de las complicaciones que puede tener si no tenemos precauciones es ese tipo de complicaciones, ¿no? Neuralgias, ¿no? Los pacientes pueden tener dolores crónicos, ¿no? Por lesión de nervios, etcétera. Como mencionaba, ustedes pueden ver, ese es más o menos el área de trabajo dentro del quirófano. Mucha gente, muchos ojos, muchas manos, ¿no? Intervenimos dentro del proceso quirúrgico. Hay el uso de la bomba de circulación extracorpórea, es esta máquina que nos permite hacer la función del corazón-pulmón. Dentro del quirófano tenemos una cosa que se llama intercambiador de temperatura. El intercambiador de temperatura es lo que nos ayuda. Esta es la bomba de circulación extracorpórea, este es un reservorio de cardiotomía. Aquí abajo está el oxigenador. Este es el alveolo gigante que les mencionaba, donde pasa la sangre sin oxígeno, como si fuera el pulmón de nuestro cuerpo, y hay una fuente de oxígeno que permite inyectar oxígeno y sale a través de una de las tuberías y la conectamos nosotros a la aorta para que siga llegando sangre a nuestro cuerpo, ya oxigenada. Y ese intercambiador de temperatura nos ayuda a reducir la temperatura paulatinamente. Lo vamos programando y vamos descendiendo lentamente y cuando terminamos vamos ascendiendo la temperatura también nuevamente hasta lo normal. Entonces esta máquina tiene 3 funciones. Una que es la que hace el corazón, que es impulsar la sangre a nuestra circulación. Esta máquina lo hace, eso es lo primero. Sacamos la sangre no oxigenada del cuerpo, pasa a esta máquina y la impulsa ya oxigenada nuevamente a nuestro cuerpo a través de ciertas tuberías que colocamos, ciertas cánulas. La otra es la oxigenación, que es uno de los eventos principales, es la parte del pulmón que hace la máquina, ¿sí? Oxigena la sangre que pasa a través de esta máquina y la lleva ya oxigenada. Y finalmente la tercera que mencionaba, pues es el descenso y ascenso de temperatura. Esto es lo que nos permite. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el momento de una cirugía? Pues uno se siente así, ¿no? Ya tengo el poder, soy poderoso. En una cirugía compleja que no mucha gente hace. Pero ¿qué es lo que sucede? La realidad es que vienen estas preguntas, ¿no? La primera es, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy envuelto en esta cirugía tan compleja, tan larga, ¿no? Tan difícil? La segunda es, ¿por qué fui cirujano? ¿Por qué estoy en esto? La tercera, ¿por qué estudié medicina? Y la última, ¿por qué nací? Rápidamente pasamos estas etapas de la vida, ¿no? Cuando estamos en una cirugía tan compleja como esta. Es larga, es cansada, ¿no? Sí hay cierto estrés, ¿no? Porque una vez que detenemos la máquina de circulación extracorpórea, pues vamos contratiempo, ¿no? Hay que apurarnos, porque obviamente no es eterno el tiempo que podemos tener sin circulación nuestro cuerpo. Habitualmente hacemos nosotros una cosa que le llamamos paro circulatorio y tenemos como límite 20 minutos. Puede sonar mucho, ¿sí? Pero ese es el tiempo que nuestro cuerpo está detenido, ¿sí? La circulación de nuestro cuerpo, y durante ese tiempo tenemos que entrar y retirar la mayor cantidad de trombos. Si no logramos conseguir retirar todos durante esos 20 minutos, lo que tenemos que hacer es volver a reactivar la circulación de la máquina a temperatura igual baja, 16, 17 grados, durante 10 minutos y podemos volver a hacer otro procedimiento de paro circulatorio de otros 20 minutos. Obviamente, entre más tiempo nos tardemos, la posibilidad de consecuencias es mayor, por eso siempre estamos contratiempo. En esos 20 segundos, en esos 20 minutos, donde tratamos de sacar los coágulos. Dije segundos, pues a mí se me hacen como segundos, 20 segundos, ¿no? Siempre el anestesiólogo, una vez que hacemos el paro circulatorio, el anestesiólogo empieza a contabilizar el tiempo. Cuando vamos en 19 minutos, nos avisa, llevamos 19 minutos, para saber si vamos a continuar
detenemos el procedimiento, recirculamos, o si ya terminamos ese momento, ¿no? Pero siempre hay que estar contabilizando. Este es más o menos pues el esquema de la anatomía de nuestros pulmones. Cada uno de los números y nos habla de segmentos, lóbulos, que son estructuras anatómicas que conforman cada uno de los lados de los pulmones, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, y cada una de estas regiones o zonas tiene una circulación particular. Entonces esto es lo que hace muy complejo la anatomía de la circulación de nuestros pulmones, y obviamente pues es lo que hace también muy compleja este tipo de cirugía. ¿Por qué? Pues porque los trombos no seleccionan un lóbulo en específico, ¿no? Puede haber trombos que se van a la circulación de los diferentes segmentos de nuestros pulmones. Y nosotros a través de los estudios podemos identificar las zonas donde se encuentran estos trombos y diseñar el tiempo para no perderlo en ese momento, ¿no? Aunque de todas maneras siempre tenemos la obligación de estar revisando completamente la posibilidad o no de existencia. Mencionaba yo el uso de la circulación extracorpórea. Nosotros colocamos unas cánulas que sacan la sangre no venosa, o venosa más bien, que no tiene oxígeno en nuestro cuerpo, hacia la máquina, regresa a través de la aorta, ¿no? Colocamos una cánula aquí en la parte superior, en la arteria aorta, y eso va a estar inyectando sangre oxigenada. Digamos, es el esquema básico de la circulación extracorpórea. Sale sangre venosa, aquí se oxigena, regresa sangre arterial a nuestro cuerpo. Es el esquema. La maquinita famosa es esta, ¿no? Ahí está la perfusionista, tiene que estar dándole cierta cantidad de revoluciones por minuto para que mantenga cierta presión durante el procedimiento. A menor temperatura, las revoluciones bajan, es decir, la inyección tiene que bajar. No mantenemos la misma presión como por ejemplo podemos tener ahorita. Si nos tomamos la presión, a lo mejor tenemos 120, 80, ¿no? Esa es nuestra presión, con una media de 70, 80. En la circulación extracorpórea, a diferencia del corazón, usamos un flujo lineal. El corazón es flujo pulsátil porque el corazón se contrae y se relaja, entonces la presión es pulsátil. En la máquina lo que hacemos es un flujo lineal. Tenemos una turbina, que es lo que le damos revoluciones, impulsa la sangre a través de la tubería para la circulación de nuestro cuerpo, y mantenemos una presión de perfusión que conforme va descendiendo la temperatura, mencionaba, podemos irla bajando lentamente, y cuando la vamos subiendo, la vamos normalizando a las presiones normales. Una vez que ya terminamos el procedimiento y estamos nuevamente en normotermia, o sea, temperatura normal, 36,5, 37 grados, colocamos un termómetro que va en el esófago y otro por vía rectal, porque usamos temperatura de superficie y temperatura central, le llamamos. Son dos temperaturas que usamos durante la cirugía, que no debe de haber una diferencia de más de 4 grados entre una y otra. Si hay una diferencial más grande, eso nos habla de que probablemente estemos enfriando más rápidamente al paciente o muy lentamente, y entonces eso puede generar algún problema. Entonces por eso es lo que hace que sea muy lento el ascenso y el descenso. El perfusionista, el cirujano, el anestesiólogo estamos pendientes de que la temperatura baje no más de esos 4 grados entre una y otra, y suba igual para evitar complicaciones. Yo hablaba de algún instrumental que utilizamos especial para este tipo de cirugía. Normalmente usamos un equipo muy grande instrumental, obviamente, para entrar a circulación extracorpórea. Una cirugía convencional de corazón utiliza mucho instrumental. Nosotros usamos estos dispositivos que son específicos para este tipo de cirugía. Estas son unas pinzas especiales diseñadas por el doctor Jamieson. Yo mencionaba esto. Son unas pinzas muy largas. Estas miden 42 centímetros, esta mide 38, y tiene una característica primordial que le llamamos, es una doble acción, lo cual nos permite ir muy profundo. Son muy largas porque es muy profundo, y entre más largo es un instrumento, la fuerza que tenemos que ejercer para poder tener, por ejemplo, los tejidos es mucho mayor. Entonces eso es muy difícil, perdemos tensión en sujeción distal, y estas pinzas de doble acción nos ayudan a mantener mucho la presión sin tener que estar apretando importantemente la pinza. Entonces la punta es muy pequeña, hay de dos números, de 2.5 milímetros en la punta, y hay otras de 1.5 milímetros.
O sea, es una punta muy pequeña, lo cual nos permite entrar ya a esas ramas mucho más pequeñas. Estos se llaman disectores, es un aspirador, se conecta a una manguera de aspiración y tiene la punta roma, y este disector lo que nos permite es identificar la pared del trombo, de la pared del vaso, y no cortarlo, sino irlo separando gentilmente. Nosotros hacemos tracción del trombo con estas pinzas largas, y con el disector vamos separando, tratamos de hacerlo cuidadosamente para poder extraer el trombo sin lesionar importantemente el endotelio de las arterias. Y estos son algunos separadores que usamos. El sitio de trabajo es pequeñito, es decir, el sitio donde vemos la cirugía es un área aproximada de 2,5 centímetros más o menos. De hecho, el resto de los cirujanos que están participando en el procedimiento quirúrgico difícilmente pueden ver, y sobre todo porque es muy profundo a donde estamos entrando. Entonces, en particular, yo utilizo se llama torre de laparoscopía, que tiene una cámara con una luz que me permite entrar lo más profundo posible, y eso el equipo lo está viendo a través de 2 pantallas, que tenemos una enfrente y una atrás, y ellos están viendo dónde estoy trabajando para que me puedan ir apoyando en la aspiración y separación de los tejidos. Y todos esos instrumentales nos permiten hacer eso. Esta es una de las pantallas de torre de laparoscopía. No se alcanza a ver porque el espacio es tan pequeño que, digamos, macroscópicamente es difícil identificarlo, pero ellos, el resto del equipo está viendo esto, está viendo directamente lo que estamos haciendo durante el procedimiento quirúrgico. Ahí viene la extracción del coágulo en un espacio demasiado pequeño, pero aquí lo estamos viendo todos en la pantalla también. Este es un video de una tromboendarterectomía. Esta es la rama izquierda de la arteria pulmonar. El paciente está en paro circulatorio, y sabemos que está en paro circulatorio porque hay poco reflujo de sangre. Y esta es la arteria abierta, y aquí estamos separando el trombo. Esta es la pared del trombo, este es el disector, y con ese vamos separando la pared del trombo de la arteria. Esta es, digamos, la parte más ancha de la rama, pero tenemos que ir lo más profundo posible. Ahí se detuvo, pero se detuvo. Sí. No, se detuvo iba el video ahí. Es que quería en este video mostrar, ya una vez que quitamos la parte, digamos, más ancha, cómo se ve uno de los trombos pequeños que es más distal, como si fuera una pequeña liga que vamos sacando. Ahí se ve, no sé si lo alcancen a ver. Esta es una ramita más larga, más distal, más alejada del centro. Ahí la estamos traccionando para liberarla. Es como una liga que está muy adherida ahí dentro de la arteria del corazón, del pulmón. Y una vez que terminamos todo, extraemos el trombo completo, o tratamos de que sea completo, la mayor cantidad posible. Y una vez que sale el trombo, pues hacemos una revisión de las partes profundas nuevamente. Aquí podemos ver las ramas que les llamamos segmentarias o subsegmentarias, y una vez que terminamos, pues cerramos y ya está circulando nuevamente la sangre y empezamos a elevar la temperatura. Lo mismo hacemos del otro lado, la rama derecha de la arteria pulmonar. Esta es otra, debería de correr, ahí va. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la punta de la disección esta es de 2,5 milímetros? Aquí podemos ver la zona de trabajo, que es pequeñito, es una zona difícil de ver. Y aquí pues básicamente identificamos el plano de disección de la arteria, la pared de la arteria y el trombo, y lo vamos separando con el disector. Ahí va. Una vez que terminamos la separación, lo hacemos con tracción, vamos separando hasta liberar el trombo.
Aquí podemos ver cómo sale el trombo y después revisamos en el interior que ya no haya trombo dentro. Esto es muy profundo, son vasos de 2, 3 milímetros en la profundidad de las arterias de nuestro pulmón, ¿no? Ya sin trombos ahí en las cavidades. Esta es más o menos la cirugía, así es como la hacemos. Yo hablaba de un dispositivo de asistencia que se llama ECMO, que es una membrana de circulación extracorpórea, una membrana de perfusión. Esto es como otro tipo de corazón, como el que usamos en la cirugía. Hay algunas ocasiones en las que los pacientes hacen ciertos grados de disfunción ventricular o de hipertensión pulmonar secundaria, generalmente es transitorio, y lo que hacemos es dejar conectado al paciente durante unos días en esta máquina. Se va a la terapia intensiva y es como igual el corazón y el pulmón asistiendo mientras el cuerpo se va adaptando. Esto no lo usamos de rutina, normalmente lo usamos en pacientes que pueden hacer complicaciones ya un poco importantes en el posoperatorio inmediato. ¿Cuál es el resultado quirúrgico? Bueno, pues el porcentaje de curación de la hipertensión pulmonar, la intención es que la presión pulmonar baje al menos el 50%, que se encuentre alrededor de 25 milímetros de mercurio. Buscamos que obviamente tenga el paciente una mejoría hemodinámica, ¿no? Que de estar en una clase funcional 3-4 pasa a una clase funcional 1-2, ¿no? Que mejore su clase funcional. Y obviamente pues una sobrevida a largo plazo. Generalmente los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica son pacientes que vienen muchas veces de diferentes médicos, ¿no? Hay veces que lo detecta un angiólogo, por ejemplo, porque hizo un trombo de la pierna, se lo manda al internista, cuando el internista ya no lo puede manejar, le dice: tienes hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, te vas a morir. Lo manda con el neumólogo, el neumólogo dice: pues sí, te voy a dar sildenafil, ¿no? Aunque ya hay muchos otros tratamientos médicos que son mucho mejores y más óptimos, pero básicamente el conocimiento es ese. Y ya que está el paciente empieza a hacer falla ventricular derecha, pues entonces ahora se lo mandamos al cardiólogo. Entonces estamos rebotando de diferentes médicos donde no sabemos qué es lo que va a suceder hasta que llega a esta situación, ¿no? Y de esa idea de que el paciente se va a morir, pues pasamos a la posibilidad de una sobrevida a largo plazo que sea con buena condición y clase funcional sobre todo. Posibilidades de complicación, sí, tenemos, como cualquier cirugía por simple que sea puede tener la posibilidad de complicaciones. Obviamente la cirugía de corazón-pulmón en una enfermedad tan grave como es la tromboembolia pulmonar crónica, pues también existe, obviamente. ¿Cuáles son las principales complicaciones que podemos ver en los pacientes? Las más comunes en cualquier tipo de cirugía es el sangrado y la infección. Actualmente tenemos muy buenas maneras de corregir ese tipo de problemas, ¿no? Cualquier infección, cualquier sangrado se puede corregir. El paciente que tiene tromboembolia pulmonar crónica habitualmente tiene que llevar un tratamiento con anticoagulantes. La misma cirugía, durante la cirugía, lo que nosotros hacemos es dar una dosis muy alta de heparina, que es un anticoagulante fuerte, y llevamos a más de 400 segundos de activación, es decir, que no coagule el paciente para que no forme coágulos dentro de la circulación extracorpórea. Al terminar la cirugía tenemos que revertir el efecto para que el paciente no sangre más. En los pacientes con tromboembolia pulmonar crónica, lo que hacemos es solo dar la mitad de la dosis para evitar que se vuelva a retrombosar en las primeras horas. Y tenemos que estar vigilando estrechamente que no haya un sangrado importante en nuestros pacientes. Eso ya lo hacemos en el posoperatorio inmediato, en la terapia intensiva. ¿Qué otras complicaciones podemos tener? Las fallas hemodinámicas, ¿no? Hay que recordar que la enfermedad es crónica y ya afecta en cierto modo al ventrículo derecho, ¿no? Entonces tenemos que estar pendiente mucho de cómo esté respondiendo el ventrículo derecho para evitar este tipo de complicaciones hemodinámicas. Respiratorias, como cuáles. Una vez que nosotros retiramos los trombos, pues nuevamente vuelve a circular sangre en la zona donde estaba tapado, y lo que vemos es muchas ocasiones un síndrome de reperfusión, así le llamamos. Esta reperfusión es que llega sangre a sitios donde durante mucho tiempo no hubo, y eso hace que la saturación de oxígeno baje las primeras horas, y también lo podemos ir manejando con ventilación
y si llega a ser muy extremo, pues tenemos la opción de utilizar esta máquina de asistencia que es el ECMO. Algunas otras, hablábamos de las neurológicas, ¿no? Puede haber, sí, situaciones neurológicas en nuestros pacientes. Afortunadamente el porcentaje pues es relativamente bajo y muchas de esas son recuperables, de tal manera que muchas de las complicaciones pueden ser revertidas. La única que no podemos evitar pues obviamente es la muerte, ¿no? Que dentro de posibilidades de complicaciones siempre existe. Pero siempre les mencionamos nosotros que si nosotros vemos, si es un paciente candidato a una cirugía de este tipo y no hacemos nada, pues el 100% de los pacientes van a llegar a esto que no queremos, ¿no? Y si nosotros hacemos un cálculo de posibilidad de complicaciones de los pacientes en el posoperatorio inmediato de que van a cirugía de tromboendarterectomía, pues la posibilidad en porcentaje es mucho menor que el riesgo de no hacer nada. De tal manera que en eso se basa la indicación. Esta es más o menos una curva de sobrevida de los pacientes que tenemos en el servicio a 120 meses. Estamos hablando de arriba del 95% de los pacientes de sobrevida. Más o menos, esta es una curva de mortalidad en quinquenios. Por ejemplo, podemos ver la primera línea, que es pacientes de 1989 al 2014 en el protocolo del instituto, dividida por quinquenios. La mortalidad era el 40%, que era bastante elevada, y actualmente la que tenemos es alrededor del 6%. De acuerdo a estadísticas mundiales, en centros de experiencia en todo el mundo, pues entre el 5 y el 6% es, digamos, el porcentaje permitido de probabilidad de complicaciones que son como muerte, para un centro de excelencia o de tratamiento de este tipo de enfermedades. De tal manera que pues es lo que estamos actualmente manejando en cuanto a mortalidad dentro del servicio. Esto es importante, pues se requiere de experiencia, obviamente durante el procedimiento quirúrgico, no solamente de eso, sino de la identificación del paciente que va a llevar a cirugía. Y mencionaba, esto es bien importante, la disciplina y constancia, repetición de la misma acción, es decir, estar haciendo las cosas correctamente bien o tener una retroalimentación de lo que estamos haciendo, si las cosas no funcionan, qué fue lo que no funcionó para tratar de evitar que se vuelvan a presentar. Esto nos va a hacer la formación de un hábito y en esto se basa obviamente la curva de experiencia. Finalmente, y para terminar, como conclusiones, pues todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión tromboembólica crónica, lo ideal sería que fueran evaluados por un equipo multidisciplinario en centros de experiencia, ¿no? No es una decisión fácil, no es un estudio fácil del paciente, no es una cirugía fácil, de tal manera que tienen que ser evaluados por un equipo pues, con la mayor experiencia posible. Apegarnos al equipo multidisciplinario pues nos va a establecer los beneficios y los riesgos que puede tener el paciente que va a ir a este tipo de cirugía, ¿no? Como les dije, no es cualquier cosa lo que se le va a hacer a nuestros pacientes. Y bueno, la propia experiencia del equipo pues es un factor determinante para el resultado de este tipo de cirugía, ¿no? De tal manera que, como les mencioné al principio, lo que nosotros buscamos en el Instituto Nacional de Cardiología obviamente es que nuestro proyecto crezca. Actualmente el volumen de cirugía que estamos haciendo es al menos antes lo hacíamos el año pasado todavía hasta una por mes, y lo hemos estado incrementando. La idea es que tengamos al menos un procedimiento por semana de este tipo de pacientes para el año que viene y seguirlo creciendo durante los siguientes años, es decir, recibiendo más pacientes que puedan entrar a este tipo de cirugía y obtener buenos resultados con ellos. Y así como lo tenemos aquí en el instituto, pues compartir la experiencia que tenemos para que se formen centros de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Muchas gracias. Doctor, primero agradecerle porque muchas de las dudas que yo tenía con esto me facilitó el entendimiento
Después de un recorrido de más de 2 años, casi 3 años, más de 20 médicos, entre neumólogos, cardiólogos, endocrinos, porque se me complicó con bocio multinodular tóxico. Hace un mes me acaban de diagnosticar aquí, precisamente hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico. Y cuando uno se casa con la idea de que la endarterectomía es la curación como tal, y que a través del diagnóstico yo haya empezado por otro tipo de procesos, entendí perfectamente por qué es pasarse con los anticoagulantes. En enero me van a hacer otro cateterismo para tomar la decisión, porque parece que el lugar donde se encuentran no es ni proximal ni distal, sino, me dijeron otra palabra, no sé si es intermedio central, y vamos a ver cómo respondo hacia el anticoagulante. Entonces, todo esto me hizo comprender que ya llevamos todo un tiempo atrás perdido, pero ahorita ya es todo un proyecto, un protocolo para avanzar y saber si voy a llegar a la endarterectomía o simplemente con antes de eso el cateterismo, la angioplastía, alguna cosa así. Entonces, agradecerle la facilidad y saber que los criterios para entrar a la endarterectomía no es sencillo y tiene que pasar por muchísimas manos. Entonces, me quedó muy claro en dónde estoy. Hay muchas preguntas todavía, pero yo sé que va a ser un proceso más o menos largo. Sin embargo, aquí ha sido mucho más rápido en cuanto ingresé a la institución. Entonces, un agradecimiento total, agradecimiento a la asociación, porque precisamente por la asociación fue que yo me integré a este proyecto. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a usted. Hola, mi pregunta está más enfocada a la operatividad del equipo. O sea, hacía mucho énfasis, yo le tengo demasiada importancia a la máquina, como la menciona usted, de toda la función tan importante que hace. Es una cirugía muy delicada por lo que puedo ver. Perdón por la pregunta. ¿El equipo es a través de energía eléctrica? ¿El equipo de circulación extracorpórea? Ajá. Sí, claro, obviamente tiene una fuente de activada el bus y siempre tiene una batería de respaldo de apoyo. Ok, él tiene su propia batería y aparte el hospital, seguro estoy que tiene plantas de emergencia, ¿no? Sí, también. ¿Y cuál es el tiempo de duración de la cirugía? Pues la cirugía son como 8 horas desde que entra el paciente a que salimos hacia la zona de terapia intensiva. Todos los pacientes que operamos pasan a la terapia intensiva. La terapia intensiva es el lugar más cuidado de un hospital, ¿no? Hay una vigilancia muy estrecha, obviamente de la función pulmonar y del corazón, pero no solamente de eso, ¿no? Hay que recordar que el corazón y el pulmón son órganos vitales y de ellos dependen los demás órganos de nuestro cuerpo y estamos siempre vigilando no solo la función del corazón-pulmón, sino riñones, cerebro, hígado, todos los demás órganos para que todo esté en orden y que la evolución del paciente sea mejor. Digamos que el procedimiento de circulación el procedimiento de anestesia es anestesia general. El anestesiólogo lo que hace es le llamamos monitoreo invasivo extenso. Coloca 2 catéteres aquí en el cuello. Uno es un catéter central con 3 vías que utilizamos para pasar sueros, medicamentos, tomar muestras, etcétera. Y el otro es un catéter que le llamamos de flotación o llamado Swan-Ganz, que pasa a través de la yugular, llega al atrio derecho, ventrículo derecho, al pulmón, a una de las ramas pulmonares, y nos arroja parámetros hemodinámicos. Vemos en tiempo real presión capilar pulmonar, presión pulmonar total, resistencias vasculares, índice cardíaco, o sea, la función del corazón. Todos los parámetros los estamos viendo en una pantalla en vivo, pues, al momento, sí. Y estamos haciendo una evaluación desde que está colocado hasta que salimos de la cirugía. En la terapia intensiva se sigue utilizando
y ya una vez que ya no es necesario y la situación está más estable, entonces ya procedemos a quitar. Colocamos, como mencionaba, 2 termómetros para poder calcular la temperatura superficial y central. Utilizamos también una sonda urinaria porque eso nos permite de manera directa e indirecta de estar vigilando la función renal también, ¿sí? Hace un procedimiento de protección cerebral el anestesiólogo. Tenemos un monitor que mide la circulación cerebral y la circulación esplácnica, o sea, de los órganos no periféricos, para estar viendo que la saturación sea correcta, que no tengamos puntos de desaturación que puedan generar, le llamamos isquemia, que hace sufrimiento de los tejidos. Entonces estamos vigilando todo eso. La temperatura se va descendiendo paulatinamente, hago mucho énfasis en eso porque puede haber muchas complicaciones, daños secundarios a la hipotermia profunda. No es un procedimiento que hagamos regularmente. En el caso de la tromboendarterectomía está completamente indicado y es la manera de hacer este tipo de cirugías. Pero hay que estar cuidando que no tengamos complicaciones secundarias al uso de la misma, ¿no? Entonces dejamos todo listo. En cirugía cardíaca, cardiopulmonar, no dejamos nada a la suerte. Es como el checklist para volar un avión. Antes de empezar, hacemos la revisión de todo. ¿Y para qué nos sirve esto? Para tratar de quitarle complicaciones al paciente, ¿no? Reducir los riesgos durante la cirugía. Si hay alguna complicación, pues inmediatamente poder resolverla, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre le dejamos un marcapaso a un paciente que operamos de corazón o en este caso de tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? No es que lo vaya a utilizar permanentemente, pero una de las cosas que vemos en la cirugía es un trauma, ¿no? Nosotros vamos a abrir, vamos a cortar, todo esto lo hacemos con anestesia general obviamente, pero nuestro cuerpo va a responder a esta agresión. Tenemos una cosa que se llama respuesta inflamatoria al trauma. Eso todos lo debemos de tener, ¿no? Es digamos la defensa de nuestro cuerpo. Si yo me golpeo, si me corto, pues entonces mi cuerpo va a activar ese sistema de defensa, ¿no? La cirugía activa ese sistema de defensa, por eso pasa la terapia, para estar vigilando la respuesta que va a tener nuestro cuerpo durante las siguientes horas y días después de la cirugía, ¿sí? La respuesta inflamatoria, pues obviamente el corazón se inflama y una de las cosas que vemos cuando el corazón se inflama es que puede producir arritmias. Por eso dejamos un marcapaso, estamos vigilando si puede aparecer una arritmia de frecuencia alta o baja, con el marcapaso se usa. O sea, todo lo prevemos antes de que nos suceda, ¿no? Para eso es la terapia intensiva. Muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta. Antes que nada, le agradezco que esté aquí, que nos pueda apoyar, informar, para que podamos tener un poquito más claro todo lo que se puede hacer aquí, lo que nos pueden ayudar y lo que también nosotros debemos de hacer para estar bien, ¿no? Mi pregunta es, yo nunca había escuchado el término de hipertensión pulmonar trombo. Mi pregunta es, ¿cómo se da cuenta la persona que aparentemente está sana, ¿no? Que está sana, y qué es lo primerito que pasa en esas personas, y si puede darse en personas superior a los años que mencionaba usted en la gráfica de 63, pueden ser personas desde 70 años, 75 años. Sí, claro, y también más jóvenes. Okay. El paciente más joven de tromboendarterectomía que operamos aquí en el instituto tenía 16 años. Igual, o sea, digamos, la edad que puse, que eran 47 más o menos 17, es el promedio, pero puede haber extremos desde 16 o desde la adolescencia hasta etapas más tardías de la vida. En cuanto al diagnóstico, yo mencionábamos la hipertensión pulmonar. Se hizo una clasificación mundial, que es la clasificación de Niza, en el 2013, ¿no? en Francia, y ahí se diseñó qué tipo de hipertensión pulmonar hay de diferentes tipos. Son 5 tipos diferentes, ¿no? La primaria, secundaria, otro tipo de procedimientos, etcétera. El grupo 4 es específicamente tromboembólica, ¿sí? Es decir, por trombos. Las otras tienen otras características y no son operables.
Específicamente el grupo 4 es el que sí se opera y es el que se forman trombos. ¿Por qué se forman los trombos? Hay muchas causas. Hay medicamentos, puede ser, hay enfermedades autoinmunológicas, hay enfermedades de la coagulación. En mujeres puede haber problemas de trombos, ¿sí? Principalmente, no es que sean única, ¿no? Nos puede dar a cualquiera, pero es un poco más frecuente en mujeres, ¿sí? Que se formen trombos en algún sitio de nuestro cuerpo, del lado derecho. Nuestro corazón tiene 4 cavidades, 2 derechas, 2 izquierdas. El lado derecho está encargado de llevarle la sangre a los pulmones, ¿sí? Entonces, a nuestro lado derecho del corazón le llega la sangre venosa, o sea, la sangre que no tiene oxígeno. Y el lado izquierdo le llega de los pulmones la sangre oxigenada y el ventrículo izquierdo le impulsa a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo vive de la sangre transporta oxígeno y nutrientes. Entonces, ese es el circuito de circulación de nuestro cuerpo. Si hay un trombo que se genera en alguna parte de nuestro cuerpo por cualquier causa, del lado derecho y llega al ventrículo derecho, ese trombo puede viajar hacia los pulmones, ¿sí? Y ese es el origen de la tromboembolia pulmonar crónica por trombo, ¿sí? Hay que buscar una de las cosas que hacemos en el protocolo de investigación de tromboembolia pulmonar crónica es buscar la causa. Hay personas que tienen síndromes antifosfolípidos, que son alteraciones metabólicas de nuestro cuerpo que generan más trombos, ¿no? Alteraciones de la coagulación. Hay muchos factores que pueden producir que se formen trombos en nuestro cuerpo. Algunos pueden ser heredados, otros son secundarios. Hay personas que se operan y tienen poca movilidad, hacen trombos en las extremidades y pueden viajar al corazón y de ahí hacia los pulmones. Entonces tenemos que buscar la causa, uno, para evitar que vuelva a suceder, ¿no? Si nosotros entramos, hacemos una tromboendarterectomía y quitamos los trombos, pero no le damos tratamiento para corregir el problema o para evitarlo, pues se va a volver a trombosar, ¿no? Entonces tenemos que identificar primero la causa, resolver el problema y evitar que vuelva a suceder. Sí, es que como decía la compañera, efectivamente tiene uno que pasar por un gran tiempo, ¿no?, entre médicos y médicos para que realmente nos puedan decir qué es lo que tenemos. Claro. Ojalá que, no sé, se me ocurre, a lo mejor estoy mal, pero que el médico general, que es al que acude primero uno, ¿no?, o al internista, supiera qué exámenes hacerle al paciente para evitarnos tanto tiempo perdido, ¿no?, sentirnos tan mal. Y bueno, pues eso sería el mundo ideal, ¿no? Ojalá que lleguemos a él. Estos foros nos ayudan mucho a eso. Sí, claro. Parece mentira, pero también desde el grupo médico, uno como médico estudia pues muchas cosas, ¿no? Actualmente la medicina se ha especificado, o sea, se ha hecho más específica en ciertos puntos de experiencia, digamos. Entonces es muy difícil que uno sea todólogo. Por eso hay muchas especialidades actualmente que ya son más específicas. Este tipo de foros nos ayuda a tener un poco de difusión de lo que es este tipo de enfermedades, cómo se puede manejar. No es un problema de México solamente, No. Como pudimos ver, es en todo el mundo, ¿no? El subdiagnóstico o la falta de diagnóstico, este tipo de problemas, o atenderlos a tiempo, pues sí hace diferencia, ¿no? Lo que buscamos es precisamente eso, que se difunda más la forma de diagnosticar esta enfermedad. ¿Para qué? Pues para que el paciente tenga una atención más temprana y que obviamente tenga menos complicaciones y mejores resultados. Eso es también. Muchas gracias. Bueno, más que una pregunta, yo es un agradecimiento al grupo de HAP, porque el año pasado, en mayo, cuando hicieron una exposición de estas, me enteré de la operación de la endarterectomía. Yo desde el año 2000 sufrí una tromboembolia pulmonar por desprendimiento de coágulo de pierna derecha. Hasta el año pasado, pues en el ISSSTE, pues nada más era darme medicamento, bueno, y ahí ni me atendieron casi. Hasta 2017 que volví a sufrir otro evento de tromboembolia pulmonar que ya me afectó la función respiratoria.
médico del Hospital Ángeles, bueno, me dijo que era muy arriesgado tratar de desprender los coágulos, sacar los coágulos, que entonces pues lo que tenía ya mi vida era usar oxígeno y el anticoagulante. Gracias a la asociación me enteré de la operación, entre lo que vine que pude ponerme de acuerdo con la doctora Sayas para que me dijeran cómo era la operación. Vine y me hicieron un ¿cómo se llama? Gamagrama. Un no, gamagrama. ¿cómo se llama? Ecocardiograma. Ecocardiograma, nada más fue un ecocardiograma y me dieron la orden de internamiento para el tercer día. Fueron 15 días de estudios y me operaron un 4 de julio del año pasado y me parece que fue usted en la mañana. Entonces, para las personas que tengan Soy el culpable. duda, pues es mejor arriesgarse, es poner toda la confianza, la fe en las personas que lo trabajan, porque a mí me dijeron, si no te operas, o sea, me estaban dando ya los medicamentos más caros, que eran Riociguat, Macitentab, y aquí cuando llegué y pregunté cómo estaba la situación, pues la doctora estaba ocupada y me atendieron los otros médicos, pero me dijeron, mira, si no te operas, nada más tienes 5 años de vida. Entonces la única cura va a ser la operación. Ya me arriesgué a hacer pues los estudios. Igual cuando ya tenía todos los estudios en manos, la doctora me dijo, bueno, mira, te tenemos que decir todos los riesgos que hay de la operación. El peor es de que llegues a fallecer durante la operación, pero si no te operas, pues tienes 5 años. Y ahí era el ver qué era lo mejor, ¿no? Y dices, pues si voy a tener 5 años de vida y voy a tener que depender de las personas para poderme mover, porque ya me estaba costando mucho más trabajo desplazarme para mi trabajo, pues dije, bueno, de todos modos en 5 años me voy a morir y si sale mal la operación me muero, pues total, vamos a jugárnosla, a ver qué sale, y realmente salió muy, muy, muy bien. No quedé con hipertensión gracias a los médicos y gracias a Dios sí no tuve nada de hipertensión tengo. Entonces para los que tengan esa duda, pues no pasa nada. Hola, buenos días. Doctor, yo también tuve la fortuna de ser operada por usted. Yo tenía una clase funcional 4 y pues gracias al equipo de trabajo que dice usted, pero creo que también a su inteligencia, a sus manos maravillosas, creo que sé por qué nació para esto, doctor. De verdad, sí, desahuciada definitivamente, hace 5 años, 2019 que usted me operó, y bueno, tengo hipertensión pulmonar 1, pero pues regresé a la vida. Aquí estoy y aquí estoy con mi familia y con todo este grupo que aprecio y quiero mucho. Dios lo siga bendiciendo, doctor. Muchas gracias. Hola, buenos días, doctor, gracias. Yo desafortunadamente no tuve la oportunidad que usted me operara, a mí me operaron en el siglo XXI. Aquí la cuestión es que yo sí continué con hipertensión pulmonar, aparte de la cirugía, y que ahora creo que le llaman tromboembolia residual. ¿Qué tan complicado es tener la tromboembolia todavía ahora residual? Yo me siento bien, afortunadamente. Corrí con suerte porque fue una cirugía muy complicada que no es para platicarla, pero ahí creo que me agarraron como primera experiencia porque los médicos se fueron a capacitar y después me hicieron la cirugía, pero como dijo el compañero, hay que arriesgarse y aquí estamos. Yo me siento muy bien, pero sí me gustaría
¿por qué le llaman ahora tromboembolia residual? ¿Qué es más grave o qué consecuencias puedo tener a futuro? Gracias. Bueno, la tromboembolia residual es precisamente eso, algo de residuo que queda de los trombos dentro de la circulación pulmonar. Como yo mencionaba, pues el objetivo, el gol estándar de la cirugía es remover todos los trombos, ese es el ideal. Hay veces que es un poco más difícil, como mencionaba, pues anatómicamente depende de la zona donde se encuentre el trombo, la experiencia del cirujano pues para identificar el trombo y poder resecarlo. Hay muchos factores que pueden ser consecuencia de que queden trombos residuales, ¿no? Sucede, está descrito. Mencionaba también que al menos lo ideal sería reducir la hipertensión pulmonar hasta el 50%, reducir las resistencias vasculares pulmonares. ¿Eso qué consecuencia va a tener? Menos daño al ventrículo derecho, o sea, al corazón, mejor capacidad ventilatoria y mejor condición física o clase funcional. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, estamos en esa circunstancia, por lo que entiendo, ¿no? Hay buena clase funcional, hay algo de hipertensión pulmonar todavía, no sabría exactamente en qué nivel se encuentra, pero hay también medicamentos que apoyan para la hipertensión pulmonar. Habíamos también la experiencia, hipertensión pulmonar tipo 1, que es otro tipo ya de hipertensión pulmonar que ya nos opera. ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé si identificaron la causa de la formación de trombos, si se está controlando la causa y obviamente pues la anticoagulación, la vigilancia y el uso probablemente de antihipertensivos de estos de nueva generación que se están utilizando actualmente, ¿no? ¿Sí puede llegar a otra reoperación? Sí, existe la posibilidad, si es que la carga de trombos aumenta, si las condiciones clínicas del paciente se deterioran, o sea, puede haber otras causas. Sí, buenos días. Es la primera vez que vengo, invitado por Paula, muchas gracias. Y antes de comentar algo, pues nada más yo quiero informar que voy a hacer un donativo de medicamentos para la gente que lo necesita, se los voy a entregar. Y ¿sí? Y bueno, la situación es que agradezco mucho esto. Desafortunadamente soy un paciente que no está todavía diagnosticado, ya no pude diagnosticarme en el IMSS, pero tengo todos los diagnósticos que indican que tengo la hipertensión pulmonar. Y agradezco la invitación. Pues invitamos a que continúe con el diagnóstico y la evolución de diagnóstico, a ver si hay posibilidades de tratamientos, ¿no? Gracias. Hola, Doc. Yo tengo hipertensión pulmonar tipo 1 ahora, pero igual no tengo un diagnóstico como claro. Tuve una cita el viernes pasado y me dijeron que tengo posiblemente una enfermedad que se llama Oster-Weber-Rendu, que por eso tengo la hipertensión. Entonces, me han hecho gamagrama y cateterismo. No sé qué estudio o si con eso ya podemos descartar que esta sea una posibilidad de mi hipertensión. Tengo 2 positivos en el criterio de Curazao, fue lo que me dijeron, y que eso posiblemente era la causante de la hipertensión. Claro. Entonces, no sé, pues si hay algún estudio que sea como tajante, ya que diga, sabes qué es lo que tienes para diagnosticar. El cateterismo solo fue de diagnóstico, no me hicieron como contraste ni nada. Entonces, ahí es mi duda. Sí, el protocolo de estudio de los pacientes con hipertensión es muy extenso. Y de hecho, la idea de hacer esta reunión en ISA para establecer qué tipo de hipertensión es porque tiene muchas causas y es diferente la forma de manejo y tratamiento. Sí, hipertensión 1 es cierto tipo de pacientes con ciertas características y así cada uno hasta los 5 grupos diferentes. Como lo mencioné, el único grupo de pacientes que se puede operar, que es resolutivo a través de cirugía, es el grupo 4, es muy específico y es por formación de trombos. Lo que tú mencionas corresponde a otro tipo de enfermedad que genera hipertensión pulmonar, pero también hay forma de tratamiento y manejo para ese tipo, para los 5 tipos en general,
¿sí? Hay otros esquemas de manejo y tratamiento. De acuerdo a lo que tú estás mencionando, probablemente, bueno, sea suficiente para determinar que eres hipertenso pulmonar tipo 1, ¿sí? Del grupo 1, y el manejo y tratamiento que se debe de hacer, ¿no? El seguimiento. Digamos que el punto más extremo de tratamiento con hipertensión pulmonar, pues puede inclusive llegar hasta el trasplante en bloque, se llama, ¿no? Cardiopulmonar. En México todavía no lo hacemos trasplante de corazón, ya hay trasplante de pulmón en algunos centros, pero todavía el trasplante en bloque no está diseñado. Pero no necesariamente es que tengas que llegar a eso, ¿sí me explico? Si hay un control de la enfermedad y hay control de la hipertensión, puede ser funcional, me imagino que tu clase funcional no está tan deteriorada, y entonces puedes llevar una vida más prolongada, obviamente, ¿no? Más normal. Creo que con lo que te están haciendo o lo que ya hicieron de estudio es suficiente para determinar que no es formación de trombos, sino es del grupo 1, es primaria, ¿sí? Idiopático probablemente o secundario a antígenos, etcétera. Doctora, tenemos algunas preguntas en línea de los pacientes que nos están viendo. Dulce Angulo, que vive en Mexicali, pregunta si la anemia microcítica hipocrómica en un paciente con hipertensión arterial severa es posible formar trombos. No necesariamente. No necesariamente. ¿No? O sea, de hecho, en general la enfermedad tromboembólica pulmonar crónica, o de hecho la hipertensión pulmonar en general, tiene diversos factores, diversas etiologías y diversas presentaciones. Por eso lo ideal siempre es tener un consenso de un grupo de expertos para determinar qué es lo mejor para el tratamiento y qué no. No todos los pacientes pueden, o es necesario, o quiere decir que si tiene trombocitopenia, etcétera, sea secundario a o una a la otra. Por eso hay que determinar bien qué tipo de hipertensión es y qué otras características. Yo mencionaba otros factores que tiene el paciente para determinar si puede o no tratarse. Esta puede ser una de esas situaciones, ¿no? Okay. Cosas alrededor de la enfermedad que ya tiene el paciente. Ok. Alberto desde Querétaro nos pregunta, ¿qué pasa cuando el ventrículo derecho ha crecido? ¿Hay opciones de curación? ¿Llega a haber daño de la válvula tricúspide? Sí. En nuestro corazón tenemos 4 válvulas, así como tenemos 4 cavidades, 2 atrios se llaman, 2 ventrículos, y la salida de 2 arterias principales, las más grandes, que es la aorta, que sale del ventrículo izquierdo, y la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho. Y tenemos 4 válvulas. La tricúspide se encuentra entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. Las válvulas en nuestro corazón son puertas que abren y cierran. ¿Para qué? Pues para que permita que la sangre progrese dentro del corazón y siga avanzando hacia el pulmón, en el caso del lado derecho, o hacia nuestro cuerpo del lado izquierdo. Entonces son puertas que abren y cierran. El paciente que tiene hipertensión pulmonar crónica tiende a hacer cambios en el corazón. El corazón tiene una cualidad muy grande que es la adaptación. Eso es muy bueno, porque el corazón se adapta a las enfermedades, casi siempre se adapta a las enfermedades y nos permite hacer una vida normal, y el corazón va cambiando. Puede hipertrofiarse, el corazón es un músculo. Si nosotros le ponemos resistencia, es como una persona que levanta pesas. Se hipertrofia el músculo, el corazón también. Pero esa hipertrofia no es permanente, llega un punto en el cual empieza a pasar una fase de dilatación. Eso quiere decir que empieza a crecer y la pared, en vez de estar hipertrófica, se va adelgazando. Es como un globo, y entre más crece, más delgada la pared. No es que se rompa, pero sí su capacidad de trabajo se pierde. Y una de las cosas que vemos muy comúnmente en los pacientes con hipertensión pulmonar es que el crecimiento del corazón hace que el anillo de la válvula tricúspide en particular crezca también y genere que esa puerta no cierre. Eso se llama insuficiencia aórtica, o sea, la válvula no funciona, no sirve para detener la sangre, es como una puerta abierta. Y es bien común que tengamos pacientes hipertensos pulmonares con insuficiencia tricúspide. Sí hay manera de resolverlo una vez que el ventrículo, si no está en una fase de dilatación que ya es irreversible, el ventrículo puede regresar a un tamaño más normal, el anillo disminuye y la función de la válvula nuevamente vuelve a funcionar, ¿sí? De hecho, la mayoría de los pacientes que operamos nosotros de tromboembolia pulmonar crónica tienen insuficiencia severa.
Una de las ventajas de eso del paciente, no es que sea bueno, digamos, pero la ventaja es que el paciente está adaptado, la enfermedad es tan lenta y el corazón se adapta que ese ventrículo está adaptado a trabajar mal, de veras trabajan muy mal, de acuerdo a parámetros normales de trabajo del ventrículo derecho. Nosotros vemos los de los hipertensos pulmonares y están muy deprimidos. De hecho, nosotros no hacemos durante la cirugía cambio de la válvula tricúspide, la dejamos libre, que no funcione, porque eso le llamamos, nos sirve de escape. Si nosotros le ponemos una barrera con una válvula que funcione bien, entonces va a forzar al ventrículo derecho en esas primeras horas y va a claudicar, va a fallar. Por eso la dejamos libre y conforme van pasando los días y las semanas, el corazón se vuelve a adaptar. Si le quitamos la presión pulmonar, reduce su tamaño, mejora su función y esa puerta vuelve a empezar a funcionar nuevamente. Entonces, sí es muy común la insuficiencia tricuspide en el hipertenso pulmonar y normalmente no le hacemos nada porque la teoría es que al mejorar la función del corazón también va a mejorar la función de la válvula. Okay. Otra pregunta, Huerta pregunta, ¿cuando es tromboincitus, entra en categoría de grupo 4? Sí, exacto. Trombo in situ quiere decir trombo dentro de. Okay. Sí. Necesariamente. Hay trombos agudos, hay embolismos, ¿no? Agudos y crónicos. El embolismo agudo da síntomas, seguramente los que son hipertensos pulmonares sí han sentido esto, que son muy agudos, es dolor en el pecho, muy intenso, falta de aire, ¿no? Inmediatamente hay deterioro de la clase funcional, ¿sí? Y esos pacientes, si llegan a un tratamiento, pueden recibir otras opciones antes de la cirugía, como la vemos. Este tipo de cirugía que vieron ustedes es para tromboembolismo crónico, cuando ya hay trombos que llevan mucho tiempo, que ya están muy adheridos a las paredes. Cuando el trombo es muy reciente, como yo mencionaba, tiene una característica que es como gelatinoso, es un coagulito, es como una gelatina. Entonces, puede ser el paciente susceptible a recibir tratamiento con anticoagulantes, ¿no? Para tratar de destruir ese trombo, o inclusive colocar un catéter para aspirar el trombo, o a veces los llevamos a una cirugía en la cual retiramos, antes de que se formen esos trombos crónicos ligosos, y retirarlos, si esa es la opción. Una vez que pasa ya mucho tiempo, se adhieren a las paredes y hace una tromboembolia crónica. Y que es la resolución de esta cirugía que ya les acabo de mostrar. Doctor, ¿cuántos días son de terapia intensiva después de la operación? ¿Depende de cada? Es muy variable. Hay que recordar que no somos como máquinas. No es como el carro que le cambiamos una pieza y lo volvemos a correr. El ser humano puede responder de muchas formas, ¿no? Okay. Hay a quien le cuesta un poco más de trabajo, hay a quien le cuesta menos trabajo, ¿sí? Pero la rutina es que salgamos a la terapia intensiva, el paciente está con una cánula respirando a través de un ventilador, al menos 24 horas. Vemos la probabilidad de complicaciones primarias en las primeras horas, como puede ser síndrome de reperfusión, si hay sangrado, etcétera. Ese es como el tiempo que nos da a nosotros para estar viendo que las cosas vayan correctamente. Si vamos en un buen camino, lo que hacemos es empezar a quitar el apoyo ventilatorio, es decir, disminuir la función de la máquina de ventilación hasta poder quitar esa cánula y que el paciente respire espontáneamente. Después estamos aquí en la terapia intensiva, pues después de la cirugía alrededor de 3, 4 días, si es posible ya bajarlo a un área de hospitalización en el 4º piso. Ok. Doctor, una última pregunta de las que tengo en línea es, ¿cuántas veces puede entrar un paciente en paro respiratorio? Paro respiratorio, eso quiere decir que deja de respirar. Puede ser una nada más y con eso se mueren. Seguramente. Y puede haber varias con eventos cortos y de asistencia que se recupere la ventilación. Ok. Pero obviamente pues… Está incierta la pregunta, ¿verdad? Es un poquito. Ok. Doctor, así como Sandra, como el otro paciente, hay un paciente muy especial que le manda un saludo, que es Aldo Ordaz. Dice que pasado mañana cumple 5 años de que lo operaron y le dio la oportunidad de regresar, de volver a abrazar a sus hijas y le devolvió un hijo a sus padres, así que le agradece mucho y dice que espera venir a saludarlo pronto, así que otro testimonio más de lo bueno y maravilloso que es esta cirugía.
Yo tengo un testimonio, bueno, un comentario. Hace pues yo creo que unas semanas, doctor, vi en la televisión en un programa que se llama Cirugías al Borde de la Vida, una cirugía como esta. El doctor Jenkins lo hacía en Cambridge, en Inglaterra, y fue algo parecido a esto. Fue una mujer de 65 años con hipertensión pulmonar y me asombró la edad de la paciente que se sometió a la cirugía y casi llevan el programa, el documental paso a paso. Me sorprendió que salió bien, que se reintegró y que es una persona funcionalmente estable ya. Pero ahora que veo esto, doctor, pues creo que su explicación y sus láminas y todo superan en mucho lo que hace el doctor Jenkins en Cambridge. Así que a mí me da mucho gusto saber que en México está este programa que se hace, que salva vidas. Como usted lo indicó en un inicio, estamos todavía en ciertas carencias que nos gustaría que hubiera más centros de referencia y más lugares en donde se realice, porque implicaría que la ciencia y los resultados lleguen a donde deban de llegar. Así que, pues pugnemos porque esto crezca y llegue a más personas. Así que de todo corazón, felicidades. Usted preguntó hace un ratito que por qué está aquí, y yo le diría que si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y yo creo que tenemos un destino y qué bueno que el suyo fue estar aquí. Felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene pregunta? María Luisa. Buenos días a todos. Yo tengo tromboembolia tipo 4 desde hace 11 años. Hace 3 meses me hicieron un cateterismo y me quedé sorprendida porque tuve unos resultados fabulosos. Yo era una persona que siempre tenía dolor en la espalda, adormecimiento y me cansaba mucho de todo. A partir de ese cateterismo fue una recuperación rapidísima. Mi esposo dice, caminas un poco más, rapidito, y esas molestias desaparecieron. Entonces, yo no soy médico, no sé lo que hicieron mis médicos, qué pasó, yo creo que usted sí lo sabe. Y cuando regreso a mi consulta me dicen, ¿sabes qué? Tienes otro coágulo, pero te lo vamos a quitar en noviembre. Dice, porque todavía está gelatinoso y podemos quitarlo sin tanto problema. ¿Por qué? Dice, porque se te va a endurecer y entonces eso te va a generar más problemas a largo plazo. Entonces yo quería compartirles esto porque sí, para mí era todo mover mis manos, hacer la comida y sentía mucho adormecimiento en el pulmón y dolor, pecho y espalda. Y con mi último cateterismo desapareció eso. Quería compartirles esto. Actualmente hay más modificaciones al tratamiento que hay medicamentos nuevos que están dando mucho buen resultado para los pacientes hipertensos de todos los grupos. Hay, claro, características diferentes en otros, dosificaciones, otros que son mejores en ciertas situaciones. Y la situación de los trombos también tiene mucho que ver con la carga de trombo. Podemos tener una tromboembolia que no sea tan extenso, que no genere síntomas tan graves. Obviamente los que llevamos a cirugía pues son cantidades muy grandes de trombo que dan muchos síntomas. Y al tratamiento se adicionó también la opción de a través de un cateterismo colocar un stent que libere un poco la circulación de cierto segmento y eso ayuda a que mejore la condición clínica de los pacientes, que seguramente fue lo que se hizo. No fue necesario. No. Esa es otra modalidad de tratamiento que se puede hacer también a través de intervencionismo. Buenas tardes, doctor. Hola, yo soy del tardes. grupo 1 y una pregunta que tengo es que yo el 26 de agosto vine a consulta a Cardionemo y al recibirme los doctores me hacen una pregunta. Me dicen, ¿cómo estás, Román? Le digo, pues en lo que cabe bien, pero últimamente me he cansado mucho, o sea, me canso mucho.
Y ya me empiezan a decir, no, pues efectivamente, dice, mira, aquí te hicimos una serie de estudios, me hicieron resonancias magnéticas, ecocardiogramas, espirometrías, dice, y aquí lo que estamos viendo es que tu parte izquierda ya no está haciendo la contracción, o sea, tu corazón ya está debilitando o ya no hace la contracción. Y me dieron una pastilla que se llama digoxina. Y mi pregunta es, o sea, ¿hay problemas, vamos a decir, que se esté afectando la parte izquierda? O porque oímos que, bueno, algo que es la parte derecha la que se nos afecta, pero aquí en mi caso ya se pasó a la izquierda. Ahorita el 4 de noviembre me van a volver a hacer un cateterismo. Yo estoy tomando Riociguad, Macitentan y Prostimil inhalado. Entonces, el 4 de noviembre vuelvo a entrar a un cateterismo, pero mi pregunta es, ¿qué problema podría surgir? Sí, hablamos de los problemas en el ventrículo derecho, principalmente con la hipertensión pulmonar, pero eventualmente con el tiempo puede afectar también el otro lado del corazón, que seguramente esté sucediendo. Hay que recordar también que las enfermedades progresan. O sea, lo que uno busca es o quitarla, o en el caso de que sean enfermedades que no se pueden quitar, pues hacerlo lo más lento posible, pero eventualmente siguen avanzando. Entonces, se sigue estudiando otros medicamentos, medidas de atención y tratamiento para casos como los hipertensos pulmonares tipo 1, que sabemos que no se puede quitar la enfermedad y va a progresar, pero hacerla o lenta o lo más lento posible para que no tenga consecuencias de evolución y daño de otras estructuras, ¿no? Que ese es probablemente el caso en este momento. Desgraciadamente no todos los procedimientos o todos los tipos de hipertensión se pueden curar a través de cirugía, ¿no? Sí es muy particular el grupo 4, el grupo 1 es muy diferente, la etiología y la evolución de la enfermedad, pero se sigue trabajando, como lo mencioné, la tecnología, la evolución en medicina es constante, todos los días hay estudios, hay algo nuevo que está saliendo. Y estos medicamentos que estás tomando en este momento eran medicamentos que no hace mucho tiempo no existían, ¿no? Entonces están saliendo muchas opciones más de tratamiento y esperemos que con eso sea suficiente. La digoxina va a ayudar a que mejore la función del corazón también del lado izquierdo, y todo lo que se está tomando ya de tratamiento para la función ventricular derecha, para tratar de reducir el efecto de daño a otra estructura del corazón, ¿no? Como es el caso del ventrículo izquierdo. Hay que seguir con el tratamiento, eso es. Doctor, hay vamos varias. a ver el cateterismo. Perdón, Román. Hay varias preguntas, pero creo que las puedo resumir en esta. ¿Para una cirugía no importa la edad? No. ¿Los niveles de hipertensión pulmonar, sean altos o bajos, tampoco? Sí, claro, parte del protocolo tiene que ver mucho con eso. Hay que hacer un estudio es muy complejo, muchos estudios y muchas características que tiene que cubrir el paciente que sea candidato a poder llegar a una cirugía de corazón, de tromboendarterectomía. Ok, entonces requiere valoración médica y que el caso específico sea abordado de ese modo en específico. Exactamente, un paciente, y lo mencioné, un paciente que se detecta con hipertensión pulmonar tiene que entrar a ser estudiado lo más profundamente posible para determinar en qué grupo se encuentra, si es grupo 1, 2, 3, 4, 5 de hipertensión pulmonar, qué tipo de estudios continúan, qué tipo de tratamiento van a recibir, ¿sí? Y si es, por ejemplo, en el caso de tromboembolia tipo 4, el grupo 4, si es candidato a entrar a una cirugía. Como mencioné, aquí nosotros, por ejemplo, un ejemplo nada más, en cuanto a resistencias pulmonares tenemos un límite, son 1200 de resistencias pulmonares. Lo que vemos que habitualmente pacientes que tienen más de 1200 de resistencias pulmonares o arriba de eso, tienden a tener más problemas o complicaciones. Entonces, con ellos, por ejemplo, no los operamos inmediatamente. Habitualmente se van a otra modalidad de tratamiento, que es con medicamentos, que es cateterismo. Tratamos de liberar vías para reducir la presión pulmonar y las resistencias vasculares, y se vuelve a evaluar para ver si ya es candidato para poder entrar a una cirugía con más seguridad, pues. Ya por cuestiones de tiempo, la última pregunta. Doctor, ¿cuál es el plus del Hospital San Diego? ¿Estamos ya iguales en cuestiones técnicas? Somos mejores. ¿Verdad que sí? Eso yo quería escuchar. Aquí en México somos mejores.
Hace muchos años, mi esposo, justo en el 2010, vi ahí la gráfica, no estaba esa curva de aprendizaje tan desarrollada, así que la opción para la cirugía era ir a San Diego. Allá determinaron que las resistencias pulmonares no eran las óptimas, así que se sometió a protocolo de investigación. Fue de los últimos pacientes que ingresaron mi esposo a protocolo de Riociguad y le fue bastante bien. Y pregunto esto de San Diego, doctor, porque pues parece que pues los pacientes prefieren ir allá, pero yo creo que en casa tenemos lo mejor. Y yo quisiera que le brindáramos un aplauso no solo al doctor, o bueno, sí al doctor, pero para que lo haga extensivo a todo su equipo de trabajo, que ya vimos que son muchos. Así que gracias, doctor. Y así como dijo el doctor que nos hace falta investigación, y para esa investigación nos hace falta recursos, y para esos recursos hace falta, pues no sé realmente qué sea, pero hay que empezar con lo que haga falta de hacerlo. Vamos a empezar con esta legislatura, tenemos un evento, un encuentro con algunos diputados el día, bueno, empezamos con esto rápido, vamos a participar nos vamos a unir al colectivo de Cebras México, y eso implica meternos también al estudio y al tratado y a todo lo que implica sumarnos al contingente de las enfermedades raras. Hipertensión pulmonar es una de esas enfermedades raras, no recuerdo si en todos sus tipos, pero por lo menos ahí está, así que esta asociación ve, si ven, es una cebra de colores porque cada enfermedad rara, que son 583, es unas características completamente distintas unas de otras, así que en su proximidad y todo vamos a hacer encuentros con ellos y vamos a trabajar de la mano. Fuimos a un evento, ahí estamos la semana pasada, nos tocó a Damaris y a mí presentar lo que hacemos desde la asociación y esperamos estarlos representando debidamente. Así que les decía del encuentro que va a haber en Cámara de Diputados, John, si nos pueden ayudar. El día 6 de noviembre va a haber un evento, van muchos médicos a hablar sobre la perspectiva de la hipertensión pulmonar y la verdad es que también a mí me dieron un espacio para hablar y yo quiero pedirles el favor, no me dejen sola porque la asociación no somos Damaris ni yo y tenemos que empezar a hacer esa gestión hacia allá. Necesitamos recursos, necesitamos medicamentos, insumos, más hospitales. Los pacientes de provincia están en condiciones peores que los que estamos aquí, así que, por favor, yo quisiera pedirles, vamos a hacer un registro. Hay nada más un lugar, una sala que me gustaría que estuviera llena como está aquí, son 50 personas las que tenemos la capacidad de llevar y de invitar, así que vean, está ahí la doctora Bonola, que es de la Marina, la doctora Sayas, el doctor Cueto del Hospital General, el doctor Antonio de Liner. Está aquí muy completo todo el programa y aquí está de 10:50 a 10:55, o sea que 5 minutos, lo que es indicado para mí. Pero si esa sala no la llevamos con pacientes y algo tendremos que hacer para llamar la atención y decir que ahí estamos los pacientes, esto no tendría caso, así que vamos a empezar con el pie derecho, vendrán más encuentros en el Senado también después, pero por favor atiendan a este llamado, vamos a hacer un registro en línea para que se registren y podamos estar haciendo presencia por allá. Es el 6 de noviembre, todavía los que trabajan y son día hábil para todos, pues si es posible que pidan el día, que vaya su familiar representándolos, se los vamos a agradecer. Así que pues ya es un poquito tarde, pero pues vamos a tomar café y lo que hayan traído de compartir y vamos a tomarnos una foto aquí porque allá afuera nos dispersamos mucho. Muchas gracias.